Shalom a todos. Estamos en el estudio de la parashá número 7 que se llama Vayetze. Vayetze significa y salió. Aquí comienza la historia de Jacob, a quien se le dio el nombre de Israel. Hay dos hermanos, el mayor llamado Esaf o Esaú y el menor Jacob. Que Jacob fue quien suplantó dos veces a su hermano. Esaf creció no conforme a la voluntad del Creador, siempre fue en oposición, ¿verdad? Aquí vemos que la historia se repite una vez más entre dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Hay una similitud con los descendientes de la serpiente. Vemos que Esaf, al igual que sus antepasados, Caín, Nimrod, que eran en oposición al Creador, fue también cazador de animales. Ellos siempre confiaron en su propia capacidad y no en que el Creador iba a proveer, como lo hizo siempre, lo demostró una y otra vez. Jacob se quedaba en casa siempre con sus padres porque sabía que en su casa estaba la bendición. Él no necesitaba de salir al campo a cazar para traer recursos, no, él confiaba en la provisión siempre. Aquí vamos a aprender también la importancia que hay en obedecer el consejo de nuestros padres, porque nuestros padres siempre van a querer lo mejor para los hijos. En este caso, Esaú siempre confiaba en su propia opinión, en su propia capacidad, así que tomó esposas de las mujeres hititas, las cuales causaban amargura a Ribca. Ribca vivía angustiada a causa de estas mujeres, así que no quería que Jacob tomara también, al igual que su hermano, esas mujeres, y habló con su esposo Isaac para que aconsejaran a Jacob a que fuera a tomar esposa a la casa de sus parientes. Jacob, como era un hombre manso, un hombre honesto, un hombre perfecto, hizo caso al consejo de sus padres, así que partió hacia Aram. Él llegó a cierto lugar donde descansar, tomó una piedra para ponerla como respaldo y comenzó a soñar. Ahí soñó con una escalera que descendía desde el cielo y descansaba hasta ese lugar. Jacob vio como malajim subían y bajaban. Elohim le habló desde el lugar y le dijo: tu descendencia será tan numerosa como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, que no puede ser medida ni contada. Tu descendencia, dice, se extenderá desde el norte hasta el sur, desde el este hacia el oeste, y todas las familias de la tierra se bendecirán. Vemos que el Abacadosh le confirma a Jacob la bendición que había hecho a Abraham y a Isaac, sus padres. Estaba confirmando aquí esa promesa. Jacob, cuando se despertó a la mañana siguiente, él dijo: esta es la casa de Elohim. Yo no lo sabía. Se llenó de temor.
tomó aceite y ungió aquella piedra que él había utilizado como apoyo. Y dijo, si Elohim me guía y me da alimento o pan para comer y vino para beber y me prospera y me hace regresar en Shalom, dice, Yahweh resultará ser mi Elohim. Si todo esto pasa, yo daré la 10ª parte de todo lo que Él me dé. Ese voto lo hizo Jacob. Así que Jacob le puso a aquel lugar Beit El, que significa casa de Elohim. Beit significa casa y El, Elohim. Jacob comenzó a viajar y llegó hacia un lugar donde había un pozo. El pozo tenía una gran piedra en la boca, de manera que había que mover esa piedra para poder beber de ese pozo. Allí habían 3 manadas de ovejas con sus respectivos pastores. Jacob preguntó a estos pastores a ver si conocían a Labán, hijo de Nahor. Ellos le dijeron que sí lo conocían. Jacob preguntó que si le iba bien. Ellos dijeron que sí, que le iba bien. Y ahí está viniendo Rachel, su hija. Jacob, cuando vio a Rachel, movió esa gran piedra de la boca del pozo. Jacob tenía 75 años de edad en este entonces. Vemos que ya era un hombre ya de una edad avanzada, ya un hombre maduro, pero con una fuerza descomunal, capaz de mover esa piedra él solo. Así que cuando Jacob vio a Rebeca, la besó y le contó que quién era él y de dónde venía. Rachel salió a la carrera a informar a sus padres, o a su padre, ¿no? Labán mandó a uno de sus hijos para el pozo a ver que lo que estaba diciendo su hija era verdad. Pues él confirmó que era cierto y llevó a Jacob a su casa. Aquí Jacob se quedó un mes completo. Labán miró de que todo lo que tocaba Jacob, el Elohim lo prosperaba. Así que él le dijo a Jacob que cuál debía ser su salario. Jacob se había enamorado de Rachel y le dijo a Labán, mira, estoy dispuesto a trabajar 7 años para ti a cambio de tu hija Rachel. Labán dijo, es mejor dártela a ti que a otro. Quédate conmigo. Jacob estaba tan enamorado de Rachel que los 7 años le parecieron unos pocos días. Era tanto el amor que le tenía el patriarca. Aquí vemos que comienza una historia bonita. Al mismo tiempo, Labán era un hombre tacaño, egoísta, mentiroso, engañador y muchas cosas más. Llegó el momento de casarse, pues Labán tenía su plan, su propio plan. Le dio, en vez de a Rachel, le dio a Lea, su hija mayor. Lea tenía ojos tristes, una mirada triste o débil, mientras que Rachel era una mujer con un rostro bello, con bellas facciones, dice la Torá. Pero Labán, el engañador, le dio, en vez de su hija menor, le dio a su hija mayor, a Jacob. Jacob no supo, cuando él se acostó con ella, supo hasta el día siguiente, hasta la mañana. Cuando vio que no era Rachel, sino que Lea, pues él
le fue a reclamar a Labán. Le dijo: ¿por qué me has engañado? ¿Por qué me diste a tu hija mayor, siendo que te trabajé para ti por tu hija menor? Labán le dijo: bueno, en nuestro lugar no se hacen así las cosas, de dar a la menor antes que a la mayor. Cumple con la semana completa con esta hija mía, y al finalizar la semana de bodas te daré también a Rachel a cambio de otros 7 años, le dijo. Jacob aceptó. Me imagino que no de buena gana, pero bueno, no tenía otra opción. Aceptó y comenzó a trabajar por los otros 7 años. Aquí vemos y podemos aprender de que estas dos hermanas estaban destinadas para también estos dos hermanos, tanto Esaf como Jacob, ya que Lea estaba destinada para Esaf si Esaf hubiese esperado el consejo de sus padres y no tomar esposa por su propia cuenta, sino que sus padres lo enviaran antes que Jacob a tomar esposa, ya que era el hijo mayor. Pero como Jacob lo suplantó 2 veces, la primera vez le compró la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas. Y la segunda vez le quitó la bendición. Y esta vez, pues como Esaf renunció a su primogenitura y a su bendición, o sea, la bendición fue por voluntad del Creador, porque el Creador había hablado con su madre, Ribca, que le dijo que el mayor iba a servir al menor. No es que Jacob le robó, no. Fue el propósito de Adonai. Adonai lo escogió desde el vientre, para que se le quite la idea que se ha dicho siempre por medio de los pastores cristianos, de que dicen que Jacob era ladrón. No es así, no es así. Jacob hizo la voluntad de su madre y de su padre, siempre lo escuchó. Así que hago esta aclaración para que se les quite esa idea de la cabeza de que Jacob es engañador. No es así. Por consecuencias de que Esaf había renunciado o había vendido su primogenitura, es que Lea, la hija mayor de Labán, llegó a ser esposa también de Jacob, su hermano menor. Así que Labán le dio también por esposa a la hija menor. Comenzaron a vivir, pero Jacob amaba más a Rachel. Lea estaba totalmente enamorada de Jacob y quería que su esposo le dedicara más tiempo. Lea era una mujer de emuná. Ella pasaba en oración, le pedía al abacados para que su esposo se uniera a ella. Ella comenzó a pedir por un hijo, ya que era estéril, ¿no? Elohim, al ver que Lea era despreciada, pues abrió su vientre. Lea quedó embarazada y dio a su primer hijo, a quien puso por nombre Reubén, que significa he aquí un hijo o miren un hijo. Lea volvió a quedar embarazada y tuvo su segundo hijo, a quien puso por nombre Shimón, que significa oído, ya que ella había pedido al Creador y el Creador había escuchado. Lea concibió de nuevamente y dio a luz a su tercer hijo, a quien puso por nombre Leví, que significa uniéndose o unirse, ya que ella había pedido para que su esposo se uniera
a ella. Lea volvió a quedar encinta y tuvo a su cuarto hijo, a quien puso por nombre Yehudá o Yahudá, que significa exaltación a Yahweh. Lea cesó de tener hijos y Rachel, al ver que ella no daba hijos a Jacob, comenzó a pedirle de manera desesperada hijos a Jacob y le dijo: dame hijos o moriré, le dijo. Jacob se enojó mucho con Rachel y le dijo: ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Él es quien te ha negado el fruto del vientre. Vemos que aquí Rachel no tenía emuná. Rachel, la Torá nos enseña de que era una mujer idólatra. Más adelante vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Rachel le dijo a Jacob: aquí está mi esclava Bila, tómala como esposa y quizás pueda tener hijos por medio de ella, y así pueda yo edificar también una familia. Jacob aceptó, se casó también con la esclava de Rachel, con Bila, y ella dio su primer hijo a Jacob. Rachel le puso por nombre Dan, porque ella dijo: Elohim ha juzgado a mi favor. Por eso le puso Dan, que significa juzgar o juez. Bila quedó nuevamente embarazada, así que dio a luz a su segundo hijo, y Rachel le puso por nombre Neftalí, porque ella dijo: he luchado con mi hermana y he triunfado, porque Neftalí significa mi lucha. Aquí vemos una batalla de estas dos mujeres. Comienza una batalla campal aquí. Más tarde, Lea, al ver que había dejado de dar luz a Jacob, ella dio también, al igual que Rachel, dio también a su esclava Silpa, porque no se quería quedar atrás ella. Ella quería siempre luchar por su esposo, ya que Jacob pasaba más tiempo con su hermana Rachel. Así que ya Jacob tomó a la esclava de Lea, a Silpa, y ella dio a luz a su primer hijo, y Lea le puso por nombre Gad. Gad significa fortuna, porque ella dijo: qué afortunada soy. Silpa, la esclava de Lea, dio a luz a su segundo hijo, y Lea le puso por nombre Asher, porque ella dijo: soy feliz, esta vez soy feliz porque mi esposo vivirá conmigo. Asher significa feliz. Vemos que es una lucha que tienen estas dos mujeres. Durante la temporada de la cosecha de trigo, Reuben, el hijo mayor de Lea, fue al campo y encontró mandrágoras. Mandrágoras es una planta que antiguamente se creía que era afrodisíaco, o que también permitía que las mujeres fueran fértiles. Rachel le dijo a Lea que le diera de las mandrágoras del hijo de Lea, ¿no? Lea se molestó con Rachel y le dijo: bueno, me has quitado a mi esposo y ahora también quieres las mandrágoras de mi hijo. Rachel estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de darle hijos a Jacob. Ella pensaba que por causa de las mandrágoras
ella iba a quedar embarazada, lo cual vemos que no fue así. Lea, por amor a su esposo, aceptó el trato o la propuesta de su hermana y le dijo: está bien, te daré las mandrágoras de mi hijo a cambio de mi esposo. Así que Jacob regresó a casa de pastorear las ovejas de Labán, y Lea salió a su encuentro y le dijo: te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, así que quédate conmigo. Jacob aceptó la petición de su esposa y se quedó con ella, con Lea. Lea estaba en oración nuevamente, después de que ella había perdido la emuná. Por eso había ella cesado de dar a luz hijos, ¿no? Pues esta vez volvió Lea a hacer tefilá. Elohim escuchó su oración y quedó nuevamente embarazada. Lea tuvo a su quinto hijo, el cual puso por nombre Isahar, que significa recompensa o salario, ya que ella había alquilado a Jacob por las mandrágoras. Lea volvió a quedar embarazada y tuvo un sexto hijo para Jacob, y puso por nombre Zebulun, que significa habitando juntos, habitación o morada significa. Lea concibió una vez más y dio a luz a Jacob una hija, a quien puso por nombre Dina. Bueno, aquí después Rachel por fin comienza a creer que solo Elohim hará que ella pueda tener hijos a Jacob de su cuerpo. Elohim escuchó su oración y abrió su vientre por primera vez. Así que Rachel quedó embarazada de Jacob y tuvo su primer hijo. Y ella dijo: Elohim ha quitado mi desgracia. Y lo llamó Yosef. Y dijo: Elohim añada otro hijo. Después de que Rachel había dado a luz a Yosef, Jacob fue a Labán y le dijo: envíame de regreso a mi tierra, a mi propio país. Deja que me lleve mis esposas y mis hijos, por los cuales te he servido 14 años. Labán le dijo a Jacob: veo que Yahweh me ha bendecido a causa tuya. Quédate conmigo. Dime cuál deberá ser tu salario y yo lo pagaré. Yo estoy dispuesto a pagarlo, porque Labán había visto de que Jacob era quien le había dado toda la riqueza. Jacob le dijo a Labán: una vez más pastorearé tu rebaño. No me pagarás nada si tú haces esto por mí. Apartaré las grises, las moteadas, las manchadas, las que tienen una marca en la frente, para que tú te las lleves, y de aquí en adelante, una vez estando las ovejas de un color uniforme, las que nazcan después manchadas, moteadas, con una mancha en la frente, esas deberán de ser mi salario, le dijo Jacob. A Labán le pareció muy bien este trato. ¿Por qué? Porque no tenía que pagarle nada de su bolsillo, ya que era un hombre tacaño. Pues Labán no contaba con que Elohim era quien había aconsejado a Jacob hacer esto, porque él había tenido un sueño en el cual
él veía que todos los rebaños parían ovejitas manchadas, pintadas de colores y también con una marca en la frente. Así que Jacob sabía que Elohim lo iba a bendecir de esta manera. Dijo Labán: me parece muy bien que sea como tú has dicho. Y Labán mandó a sus hijos a separar todas las ovejas, todos los cabritos manchados, pintados, moteados, y puso 3 días de distancia entre ese rebaño al rebaño que iba a cuidar Jacob. Así que Jacob comenzó a pastorear las ovejas, y en los abrevaderos donde él llevaba al rebaño a beber agua, él colocaba unas ramas descortezadas de nogal, de castaño, y pelaba la corteza para que la parte blanca apareciera, porque el rebaño así apareaba entre las ramas. Jacob colocaba las ramas cuando llegaban a beber las ovejas precoces, es decir, las que se reproducen más rápido. Él colocaba las varas. Pero cuando llegaban las tardías, es decir, las que cuesta más que entren en celos, pues Jacob no las colocaba las ramitas. Y entonces resultaba que siempre las precoces eran para Jacob, mientras que las tardías eran para Labán. De esta forma es que se enriqueció Jacob y se multiplicó en gran manera el rebaño y también las cabras. Así que cuando los hijos de Labán vieron que todo el rebaño de su padre estaba haciendo para Jacob, pues ya no lo miraban de la manera que lo miraban antes. Ya lo miraban con envidia y con celo, ya que Jacob se estaba haciendo poderoso. Pues Jacob percibió esa mirada de Labán y de sus hijos. Así que Elohim le dijo a Jacob que regresara a casa de sus padres, porque pues Labán ya estaba tramando hacerle daño. Pues Jacob llamó a sus esposas y les explicó que había tenido un sueño y que Elohim le había aconsejado que se fuera. Aún le faltaba 1 año, porque eran 7 años que él se había comprometido. Y apenas iba 6 años. Pero en esos 6 años, Jacob se había hecho poderoso. Tenía camellos, asnos, caballos, oro, plata. Elohim lo había bendecido en gran manera. Así que sus esposas dijeron que estaba bien, que estaban dispuestas a irse, porque en sí el padre ya no las consideraba hijas porque las había vendido a Jacob. Ellas sabían de que ya no eran parte de Labán, así lo sentían ellas. Pero Rachel era aún idólatra, y ella tomó unos serafín, unos ídolos de su padre, los hurtó y se lo llevó. Jacob se fue con todo lo que le pertenecía y sus esclavos también tenía esclavos él. Así que al tercer día fue que Labán se dio cuenta de que Jacob había salido. Y no fue hasta el 7º día de que Jacob se había ido que él logró alcanzarlo. Pero Elohim, cuando Labán estaba durmiendo, le habló en sueño y le dijo: ten cuidado de no hablar ninguna ofensa para Jacob.
Al día siguiente, Labán alcanzó a Jacob y le dijo: ¿por qué te has venido de esta manera? Como un ladrón. Te llevaste a mis hijas y a mis nietos. ¿Por qué no esperaste que yo te despidiera con danzas, con instrumentos musicales? Sabemos que esto es mentira, que él no pensaba hacer esto. Lo estaba diciendo como para justificar esa persecución. Labán también lo que más le importaba eran los ídolos que Rachel había tomado. Jacob nunca supo nada de esto. Así que Labán le dijo: ¿por qué has hurtado mis dioses? Jacob comenzó a responder sus preguntas. Le dijo: bueno, tuve temor, por eso me vine sin avisarte. Le dijo: Elohim me ha advertido de todo esto, por eso lo hice de esa manera. En cuanto a los dioses, yo no he tomado nada de lo que es tuyo. Si alguien los tiene, esa persona morirá. Jacob no sabía que Rachel había tomado. Recordemos que Jacob era un profeta y él estaba pronunciando lo que le iba a pasar a Rachel por haber tomado a esos ídolos. Cuando Labán fue a buscar de tienda en tienda, pues no encontró nada, pero llegó a la tienda de Rachel. Rachel había colocado los terafín debajo de la montura de la que las mujeres usan para montar camellos. Así que Rachel le dijo a su padre: bueno, perdóname si no me levanto de aquí, pero estoy en mi periodo menstrual, así que no me puedo levantar. Entonces esto permitió que Labán no buscara debajo de la silla, así que se fue. Jacob le dijo a Labán que pusiera delante de él si alguna cosa había encontrado. Y entonces, pues Labán, como no encontró nada, pues decidió quedar en Shalom con Jacob. Y ahí hicieron un voto entre ellos dos para que ninguno iba a hacer daño al otro. Entonces Rachel se llevó los serafín y esto causó que más adelante Rachel muriera antes de llegar al lugar que se iba a establecer Jacob. Esto nos deja varias enseñanzas. Una, la importancia de hacer caso al consejo de nuestros padres para que no tomemos decisiones apresuradas sin saber qué nos conviene mejor. Otra, en poner la confianza en nuestro Abacados, que Él va a proveernos de todas nuestras necesidades. Así como Jacob, que solo llegó con su vara, nada más. Él no tenía nada. Todo lo que Jacob, toda la riqueza que él hizo, la hizo porque él obedeció a sus padres y fue un hombre íntegro. Nunca hurtó nada de Labán. El Abacados lo recompensó y le dio la riqueza de Labán, se la dio a él mismo. Otra, que no podemos nosotros confiar en ídolos vanos, así como en su momento Rachel pensó que por medio de esas mandrágoras es que iba a ser fértil. No fue así. Tuvieron que pasar varios años para que ella entendiera que solo Elohim podía abrir su vientre. Lea también en un momento perdió la emuná, pero luego volvió a confiar en el Abacadosh y por eso el Abacadosh la bendijo dándole más hijos.
Otra es la idolatría, que esto nos lleva a maldición. Nuestro Elohim es celoso. Él no permite que la gente adore a ídolos hechos de madera o de piedra o de metal, porque Él es solo un Elohim celoso. Demanda adoración exclusiva solo para Él. Esta fue la enseñanza de esta parashá número 7. Les habló Natán Rosa, aplicando Torah Keilah Internacional. Shalom Alejem.